Bueno, ¿cómo están? Yo soy Luciano Sermignani. Les voy a presentar algunos conceptos y aplicación de la inmunoterapia en el cáncer de mama puntualmente. No es el cáncer de mama el ejemplo patognomónico por ahí para hablar de la inmunoterapia, pero sí es un tumor de altísima frecuencia, ahora lo vamos a ver, y tiene una aplicación cada vez más creciente. Y si somos más amplios cuando hablamos de inmunoterapia, vamos a encontrar muchas otras medicaciones que hoy a las cuales no nos referimos habitualmente como inmunoterapia específicamente, pero que tienen que ver mucho con esto y que surgen más y más y que van restando por suerte lugar a la quimioterapia y dándole más lugar a terapéuticas con más eficacia y muchas veces con mejor tolerancia. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la actualidad del cáncer de mama como introducción. No voy a hablar de qué es la inmunoterapia, ya escucharon mucho eso. Y después vamos a hablar, sí, de la utilidad de la inmunoterapia en el cáncer de mama específicamente. Que como decía antes, quizás conceptualmente se aplica a un grupo pequeño, pero como estamos hablando del tumor más frecuente, sacando los tumores de piel, ese número pequeño termina siendo en valores absolutos muchísimas pacientes. Bien, entonces sacando entonces los tumores escamosos o basales de piel, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las pacientes y la mediana edad de su presentación es más o menos los 63 años. La incidencia del cáncer de mama en el tiempo, en los últimos años, ha aumentado, en los últimos 50 años ha aumentado y hoy podemos decir que 1 cada 8 pacientes o mujeres va a presentar cáncer de mama a lo largo de la vida. La mortalidad por cáncer de mama ha disminuido con el tiempo, pero es muy elevada y el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres después del cáncer de pulmón. La mediana de edad de muerte es los 69 años y una cosa muy importante es que la mayoría de las pacientes con cáncer de mama avanzado van a fallecer de cáncer de mama. Bien, y algo muy importante que acá se pone en evidencia a través de las diferencias raciales que suceden en Estados Unidos, también aplica para nosotros, y lo mismo que pasa de inequidades en Estados Unidos respecto de los pacientes de ascendencia afroamericana, también pasa con los latinos, y obviamente, como nosotros sabemos, los factores socioeconómicos juegan un rol muy importante en la evolución de todos los tumores. Y bueno, hay malas noticias y hay buenas noticias. La mortalidad por cáncer de mama ha disminuido, pero la incidencia está en aumento. Y como yo les decía antes, las pacientes que se diagnostican con cáncer de mama muchas veces fallecen por cáncer de mama. Bien, y los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de mama son múltiples. Lo que denominamos cáncer de mama heredofamiliar solo aplica para un pequeño porcentaje de pacientes, aproximadamente 5 a 10%, y generalmente los genes que están involucrados son los del espectro del BRCA y lo que llamamos BRCANES, que son todos estos genes asociados al BRCA. Pero más allá de esto hay una enorme multiplicidad de factores que tienen que ver, y cuando habitualmente le explicamos al paciente, porque una pregunta muy habitual es cuál es la causa de por qué tengo este cáncer, y entender que lo genético tiene un valor, pero no explica la enorme mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama, que son tumores esporádicos y no hereditarios, y sí es solo, está en el espectro de la predisposición. Hay muchos otros factores de riesgo entonces, como es obviamente la edad, la menarca precoz, la menopausia tardía, obviamente la dieta, el sedentarismo, la obesidad, las terapias de reemplazo hormonal, la radiación previa, obviamente la historia familiar es muy muy importante, la historia personal de otros tumores, entre otros. Bueno, y hablando y entrando cada vez más específicamente el cáncer de mama, podemos agruparlo en 3 grandes subtipos moleculares al cáncer de mama en base a 2 variables fundamentalmente.
a la expresión de receptores hormonales, en particular los receptores de estrógeno, y a la amplificación o sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento del endotelio, epidérmico, perdón, que es el HER2, y así podemos entonces tener tumores luminales o receptores hormonales positivos HER2 negativos, que son más o menos el 65% de los casos, 70% de los casos. Tumores HER2 positivos, que aplica más o menos al 20% de los pacientes. Y tumores triple negativos, que en realidad se definen por la ausencia de características, o sea que no son un grupo definido por una característica específica, y esa es una particularidad muy importante, que son más o menos entre el 10 y el 15% de los casos. Entonces, tipos de tratamiento. El cáncer de mama es un excelente ejemplo para hablar de una multiplicidad de tipos de tratamiento, porque la verdad que tenemos muchísimas herramientas que utilizamos para situaciones específicas. Obviamente, para el tratamiento más importante para la mayoría de los pacientes es la cirugía, porque en la mayoría de los casos los diagnosticamos en estadios tempranos. Y la cirugía es el tratamiento curativo número 1, por supuesto. Pero también podemos utilizar otras herramientas como quimioterapia, como la radioterapia, como el tratamiento endocrino u hormonal, como las terapias dirigidas y por supuesto también la inmunoterapia. Muchas veces cuando queremos explicar entonces a un paciente qué es la inmunoterapia, es una de las formas de poder mencionarlo. Muchas veces a mí me gustan algunas guías estadounidenses que dicen hasta cómo tenés que decirle al paciente las cosas para que las entienda mejor. Son muy prácticos para eso, ellos son más cerrados, pero son prácticos por lo menos. Y en ese sentido, ellos dicen que la forma de explicar cómo actúa la inmunoterapia a un paciente es decirle que lo que hace la inmunoterapia es liberar el freno que le impone la enfermedad a las propias defensas para que permitan atacar a la enfermedad oncológica. Entonces es como soltar un freno que va impuesto por esta interacción de anticuerpos entre las células tumorales y el sistema inmunológico de la persona. Bien, y entonces, ¿qué saben los pacientes de inmunoterapia? Que estamos hablando de esto, y esta es una encuesta que se hizo hace 3 años en España y muestra que la inmunoterapia solamente es conocida por 4 de cada 10 pacientes, y pensamos que allá la tienen desde hace más tiempo, y que muchos consideran que la inmunoterapia es un tratamiento experimental o que no tiene aplicación para su enfermedad. Y como vamos a ver, y como decía Belén antes, la inmunoterapia prácticamente tiene aplicación en todos los tumores, en algunos con mucho más lugar y en otros con un lugar mucho más reducido, pero a priori todos los pacientes pueden, por lo menos, averiguar si su enfermedad se beneficiaría de un tratamiento, o si ellos se beneficiarían de un tratamiento de inmunoterapia. Entonces, cuando hablamos de inmunoterapia en cáncer de mama, para un poco simplificar, estamos hablando del cáncer de mama triple negativo, que es el que particularmente se beneficia o tiene un lugar muy especial la inmunoterapia. ¿Y por qué es tan importante buscar nuevas terapéuticas para un tumor que es el menos frecuente de todos los tumores de mama? Bueno, como hablamos antes, ser el 15% de un tumor tan frecuente realmente es algo muy frecuente, por un lado, y por otro lado, el cáncer de mama triple negativo es la enfermedad en cáncer de mama más agresiva y con peor pronóstico. El pronóstico del cáncer de mama triple negativo, entonces, como pueden ver acá, en pacientes con estadios 2, 3 y 4, la raya negra corresponde a los tumores triple negativos, los pacientes tienen una evolución mucho más ominosa, mayor tasa de recaída en estadios 2 y 3. Recordemos que estadios 2 y 3 son enfermedades curables, tempranas, donde la enfermedad solo está extendida a nivel de la mama o a nivel locorregional, la axila. Y en estadios 4, como pueden ver en el gráfico, la mediana de sobrevida de un paciente con enfermedad avanzada, entonces, con metástasis a distancia, apenas superaba los 12 meses hasta hace muy poco. Esto es de 2018. Entonces,
Más que tipos de tratamiento, en triple negativo yo diría que esto lo que enfatiza es cuáles son los escenarios donde puede aplicarse la inmunoterapia. Y fundamentalmente hay dos escenarios. En enfermedad temprana, como un tratamiento neo y adyuvante, y ahora vamos a ver qué es eso, y en enfermedad avanzada, como un tratamiento de línea, de primera, de segunda línea. En el primer caso, para mejorar los resultados y mejorar la tasa de curación, vamos a ver que mejorar también la sobrevida. Y en el segundo caso, para mejorar la sobrevida y mejorar la calidad de vida. Bien. Entonces, ¿qué es la neoadyuvancia? Hablemos primero del primer caso, enfermedad temprana, enfermedad sin metástasis a distancia. ¿Qué es la neoadyuvancia entonces? La neoadyuvancia es el tratamiento previo a un tratamiento curativo o con intención curativa, que generalmente es la cirugía para una paciente con cáncer de mama. ¿Y por qué demorar un tratamiento curativo? Bueno, la neoadyuvancia tiene ventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas? Mejorar las cirugías conservadoras, evitar cirugías más mórbidas, por supuesto. Esa es la principal ventaja de la neoadyuvancia, pero también hay otras. Entender la sensibilidad de la enfermedad a las distintas terapias. Lograr lo que se llama respuesta patológica completa, que es la desaparición de la enfermedad una vez extirpada la lesión. Es decir, tenías enfermedad, hiciste el tratamiento, te operaron, mira el patólogo al microscopio, no ve enfermedad. Eso se denomina respuesta patológica completa y vamos a ver, se asocia con un mucho mejor pronóstico en pacientes con cáncer de mama triple negativo o HER2 positivo. Entonces, mejorar la sobrevida, eso ahora lo vamos a mirar. Y muy interesante y muy importante, poder adecuar un tratamiento adyuvante, es decir, el que viene después de la cirugía, a los resultados obtenidos a partir de la neoadyuvancia y la cirugía. Y eso es lo que queremos en definitiva, porque no queremos tratamientos estándares, queremos un tratamiento ideal para cada paciente específico. Y bueno, esto es una herramienta para lograr eso. Me gustaría ir una para atrás, ¿se puede? Ahí está, gracias. Bueno, esto es lo que yo hablaba con respuesta patológica completa. Como pueden ver, a su derecha, en el último punto, después de la cirugía, no hay enfermedad. Una respuesta parcial sería lo que pasa en el centro, y por otro lado, cuando no hay respuesta o crece la enfermedad, bueno, sería la siguiente. Bueno, entonces, ¿la respuesta patológica completa es importante o es una variable subrogada que no muestra nada? No, es muy importante y en este metaanálisis podemos verlo. Este metaanálisis es específico de pacientes con cáncer de mama triple negativo y podemos ver que los pacientes que tienen respuesta patológica completa, como pueden ver en las curvas superiores, tienen mayor sobrevida, mucha mayor sobrevida, que aquellos que no la consiguen. Entonces, hacer una ayuda en pacientes triple negativos y conseguir esta respuesta patológica completa tiene una relevancia enorme. Yo quise pasar. Ahí está. No sé si pasé dos o una. Perdón, estoy enloqueciendo. Bueno, entonces, este es el estudio principal que muestra qué pasó con la inmunoterapia en neoadyuvancia en pacientes con cáncer de mama triple negativo. Bueno, y este estudio lo que randomizó fundamentalmente es a pacientes con enfermedad local que no eran tumores muy pequeños, que tuvieran por lo menos 2 centímetros de tamaño, con o sin ganglios, los randomizó a recibir inmunoterapia más quimioterapia estándar o la quimioterapia sola, que sería el tratamiento control habitual. Después los pacientes se operaban y después continuaban con inmunoterapia sola. ¿Y qué pasó en estos pacientes? La respuesta patológica aumentó en un 14% y la sobrevida libre de eventos, es decir, el tiempo sin recaída de la enfermedad, también aumentó mucho, de un 8% más o menos entre uno y otro grupo. Entonces estos dos grandes beneficios lo que nos permiten en definitiva es
curar más pacientes, evitar que la enfermedad regrese o recurra en más pacientes. Y como vemos, esto es irrelevante tal vez, pero todos los subgrupos de pacientes que participaron se beneficiaban del tratamiento. Pero como decía Belén, no todo es color de rosas y tiene su toxicidad. La inmunoterapia asociada a quimioterapia tiene más toxicidad que la quimioterapia sola, por supuesto. Es el agregado de un tratamiento. Y cuando hablamos de toxicidad de la inmunoterapia, muchas veces cuando lo explicamos a los pacientes, a mí me gusta decirles que la inmunoterapia podemos agrupar sus toxicidades en 3 grupos. Toxicidades generales, y esas algunas se parecen a la quimioterapia y en general son mucho mejor toleradas que las de la quimioterapia o más leves que la quimioterapia, que tienen que ver con riesgo de que bajen las defensas. Casi nunca lo vemos con inmunoterapia, sí puede ser con la combinación, ¿no? Como cuando está presente la quimioterapia. Astenia, casi nunca lo vemos con la inmunoterapia. Cuestiones digestivas, náuseas, vómitos, casi nunca lo vemos con la inmunoterapia, o sea, esos eventos adversos. Los eventos adversos inmunomediados, que tienen que ver con todas las itis que nombraba Belén, son eventos adversos infrecuentes, habitualmente leves, esporádicamente muy graves y tenemos que actuar muy rápido y muchas veces se resuelven con tratamiento rápido y adecuado con esteroides, siguiendo, como decía Belén de nuevo, las guías y las pautas de recomendación. Y muchas veces es necesario hacer un tapering muy lento, lo cual es muy importante. Y como tercer grupo de eventos adversos, los eventos adversos endocrinos, muy frecuentemente involucrando la tiroides, el hipotiroidismo a la cabeza y menos frecuentemente suprarrenal, hipófisis. Bien, como vemos entonces, a pesar de un tratamiento muy intenso, la tasa de eventos adversos severos era menos del 10% con la combinación de la terapéutica. Bueno, seguimos. Entonces esto resume un poco todo lo que hablábamos antes. Alta tasa de eventos adversos grado 3, pero muchas veces manejables. Y disminución, un beneficio significativo en reducción de eventos, o sea, de recaída de la enfermedad, y en respuesta patológica completa, que como vimos antes, correlaciona muy bien con una mejor sobrevida. Bueno, y ese es un escenario, el cáncer de mama temprano. ¿Qué pasa con el cáncer de mama avanzado? Recordemos, cuando hablamos de cáncer de mama avanzado, hablamos de 2 grupos de pacientes con cáncer de mama. Los pacientes que tienen estadio 4 al diagnóstico, es decir, los pacientes que ya se diagnosticaron con metástasis fuera de lo que sería locorregional, y pacientes que han presentado recaída, que han tenido un estadio 2, 3 y han recaído. Nosotros siempre decimos, cuando hablamos con los clínicos, los estadios no cambian. Vos tenés un estadio 2, siempre vas a tener un estadio 2. No vas a tener un estadio 4, vas a tener un estadio 2 que recayó en forma sistémica. Bien, por eso la mortalidad que se ve en estadios 2, y etc. Bueno, y como vemos, hasta hace muy poco la sobrevida del cáncer de mama avanzado era muy pobre y apenas superaba una mediana de 12 meses. Entonces, este es un ensayo clínico que estudió entonces al pembrolizumab en combinación con quimioterapia versus quimioterapia en pacientes con cáncer de mama avanzado en primera línea. Y es un estudio en el cual nosotros pudimos participar enrolando 4 pacientes, así que por ahí tuvimos esa posibilidad de conocer el estudio de inicio. Y yo no me puedo hablar de los pacientes que nosotros enrolamos, y obviamente que es una visión muy sesgada, pero hoy, después de más de 4 años, los 4 pacientes que enrolamos, 3 pacientes están vivas, y si ustedes vieron la sobrevida que yo les mostré recién, una paciente no tiene enfermedad evidente, bueno, y una paciente falleció, pero tuvo una sobrevida de más de 18 meses, lo cual también supera la mediana. Entonces, para nosotros fue un gran impacto ver también la evolución del tratamiento a lo largo del tiempo. Pero hablemos del estudio puntualmente. Entonces, las pacientes estaban incluidas todo tipo de pacientes, y acá en cáncer de mama avanzado, yo no los quiero confundir, pero surge una particularidad que es un marcador de respuesta, que es el PDL1. Las pacientes
conceptualmente, los pacientes con cáncer que expresan más fuerte PDL1 podrían tener una mayor respuesta a la inmunoterapia. Esto no aplica para todos los tumores, pero sí aplica para este caso. Bueno, y entonces, ¿qué pasaba con los pacientes que expresaban más de 10 de PDL1 con cáncer de mama triple negativo? Tuvieron un beneficio en sobrevida global. Y esta es la aprobación que tenemos para cáncer de mama triple negativo avanzado actualmente. Como pueden ver, la mediana de sobrevida fue 7 meses mayor para los pacientes que habían hecho combinación con inmunoterapia. Las evaluaciones de calidad de vida también fueron mejores en el subgrupo de pacientes con inmunoterapia. Y como pueden ver hacia el final de la cola, y esto se va a ver mucho mejor cuando lo muestre Pedro, la cola de la curva se empieza a volver más tangencial a un nivel mucho más elevado, entonces tenemos por más o menos en torno al 30% de pacientes largos sobrevividores, a diferencia de la clásica curva de la quimioterapia que se cae mucho más abruptamente. Bueno, y acá podemos ver lo que hablábamos. El marcador de PDL1 es un marcador bueno más o menos, pero nos ayuda a orientarnos y a restringir la inmunoterapia a los pacientes que más se van a beneficiar. Los pacientes que más se van a beneficiar son aquellos con PDL1 más de 10. ¿Y qué pasa además de la sobrevida global? Hay otros tipos de beneficios. Hay mayor tasa de respuesta. Eso muchas veces se traduce en mejoría clínica. La reducción de lesiones que generan un síntoma se traduce en mejor calidad de vida, disminución de las escalas de dolor, y la duración de la respuesta es más larga, entonces más tiempo sintiéndote mejor. Todo esto lo digo para tratar de entender que cumple esos dos grandes objetivos que tenemos en pacientes con enfermedad avanzada, que es vivir más tiempo pero con mejor calidad de vida. ¿Y qué pasa con los eventos adversos? Bueno, los eventos adversos son similares a los que habíamos mostrado. Los eventos adversos inmunomediados más frecuentes tienen que ver por lejos con el hipotiroidismo, también con el hipertiroidismo, la neumonitis, menos pero muy serio, o sea que hay que estar atento a detectarlo, colitis, rash. Bien. Bueno, y más recientemente surgen nuevos tratamientos. Por supuesto tenemos la quimioterapia, por supuesto tenemos la radioterapia, la inmunoterapia es un nuevo tratamiento. Los inhibidores de PARP son una medicación oral que han surgido especialmente en pacientes con mutación del BRCA. Ahí tienen un lugar muy especial y con muy buena tolerancia y buenos resultados, tanto en adyuvancia como en pacientes en avanzado. Y algo más novedoso todavía y muy interesante es el surgimiento de anticuerpos conjugados, que es el acoplamiento de un anticuerpo que se une a la célula tumoral con alta afinidad y que tiene la capacidad de ser internalizado posteriormente con una quimioterapia que, una vez internalizado el anticuerpo, puede desarrollar su actividad en forma más profunda. Y acá tenemos el surgimiento hace un año apenas de una nueva terapéutica que es el sacituzumab govitecan, que muestra que en pacientes con más de 3 líneas previas de tratamiento de mediana, una sobrevida parecida a la que teníamos en pacientes en primera línea anteriormente. Así que probablemente en el tiempo podamos ver más pacientes largos sobrevividores. Bueno, muchas gracias.